Mi nombre es Emerson Nuevo Rojas y hoy voy a hablar acerca de un poco la investigación en el curso de Estadística Aplicada. En este caso el objeto es el Mundial de Qatar 2022 y vamos a hablar un poco acerca del análisis estadístico, algunas medidas que también nos sirven de análisis de los datos y como primer punto quisiera hablar sobre el cuestionario acerca de las preguntas que se han escogido y cuál es eh, su motivo, su objeto, por qué están dentro del cuestionario. La primera pregunta es sobre la parte nominal de este cuestionario. Es elegir cuál sería el mejor lugar o país donde hubiera sido preferible para la persona encuestada realizarse el mundial. En este caso se ponen 4 alternativas para poder escoger, que sean Brasil, Argentina, Alemania y Francia. ¿Cuál cree usted que es la predominancia del miedo a un contagio en el mundial? Esto también quizás para estar relacionado, donde yo quizás elija es porque tiene los mejores protocolos o porque el país representa algo más para mí o algo así. En el caso de la tercera pregunta, me dice, ¿cuál cree que es la cantidad de asistencia total que tendrá el Mundial expresado en millones? Esta pregunta también para saber cuánto cree que será la diferencia en relación a otros mundiales en previos episodios de este Mundial, ¿no? La cuarta pregunta viene en relación a cuál es el promedio de la cantidad de dinero que una persona gastaría para ir, cuál considera que el encuestado sería una cantidad para viajar hasta este país, ¿no? Teniendo un promedio entre, no sé, 10.000 y 20.000 soles, ¿no? Siempre en sol. El costo total, estamos hablando. Aquí un poco de la codificación. Como primer tema de análisis tenemos las medidas de tendencia central. Primero vamos a hablar acerca del promedio, que es lo que en general mi muestra quiere representar, quiere decir, ¿no? En este caso, la predominancia considera que en promedio es 3.9 el nivel de predominancia en el mundial, que sería altamente predominante. Las personas todavía consideran que es predominante en este caso. En el caso de la tercera pregunta acerca de la asistencia total, me muestra que es 1.4, que estamos hablando en millones, sería la asistencia total para el promedio de personas, ¿no? Y el gasto en promedio sería 14.503 soles, el gasto para poder asistir al mundial. En el caso de la mediana, que es el dato central, en la pregunta número 2, el 50% inferior considera que la predominancia del COVID vendría siendo 4, altamente predominante, como máximo, ¿no? En el caso de la asistencia, el 50% respondió que la asistencia total al mundial sería de alrededor de 1 millón de personas como máximo, o podría decir que podría ser el 50% superior, considera que la asistencia total sería 1 millón como mínimo, ¿no? El 50% superior en el caso del gasto le costaría una bolsa de viajes hasta allá aproximadamente 14.500, considera que sería el dato central como mínimo en asistir al mundial, ¿no? La moda, que viene hablando acerca de el dato más repetitivo en la primera pregunta. El dato más repetitivo fue la codificación 1, que sigue siendo el país Brasil como el que debería alojar al mundial o el lugar ideal, ¿no?, para las personas de la encuesta. En la pregunta número 2, acerca de la predominancia, la respuesta más frecuente fue que a la predominancia es aún muy predominante. Pusieron 5 como el nivel predominante, ese es el dato que más se repitió. En el caso de la asistencia, la cantidad total respondieron que es 1, el dato que más se repitió, 1 millón. Y el gasto, el dato que más se repitió es 12.000. Las medidas de dispersión, primero tenemos la varianza.
La varianza la obtenemos restando cada dato con mi media. Entonces, esto me da eh, eh, un, un número que lo elevo al cuadrado. Entonces, este resultado me sirve para ver cuán distribuido o dispersado están mis datos. Mientras más dispersado, mientras más alto sea la cantidad, mayor va a ser mi dispersión. En el caso de la segunda pregunta, respondieron que es 1.05 la varianza. Para la predominancia, 0.46. Para la asistencia total, sería la varianza al cuadrado, ¿no? Que son datos al cuadrado. Para el caso del gasto es 6.854.000. Como sabemos, esto se halla restando cada dato comparando con la media. Entonces me sale un dato alto y cuando lo elevo al cuadrado y lo sumarizo total, me sale un dato alto en el caso del gasto. Entonces aquí mi distribución de mis datos es muy diversa, ¿no? En el caso de la desviación estándar, que viene guardando una relación muy estrecha con la varianza, porque en el caso de la varianza yo hallo este resultado al cuadrado y para hallar la desviación estándar le saco la raíz. Entonces la distancia promedio entre cada dato de la variable y la media es de 1.03 en el caso de la predominancia, 0.6 en el caso de la asistencia, que viene siendo aproximadamente 0.6 millones o 600.000 personas, o 1, ¿no? Para en el caso de mis, cómo está estructurada mis preguntas. Y el gasto viene siendo 2.618, es la desviación estándar entre mis datos y la media. Entonces, esto me ayuda a saber cuán diverso, cuán distribuido están mis datos. El coeficiente de variación solo viene siendo un resumen, comparando mi desviación estándar, cuánto representa sobre mi raíz en porcentaje. En el caso, si es que viene siendo menor de 40%, que es en el caso de la predominancia, me dice que es homogénea. En el caso de la asistencia, me dice que es 47%, que es heterogénea. La media no es importante porque ya este dato viene siendo un dato alto, por encima del 40%. Entonces, la media ya no es tan importante. En el caso del gasto, viene siendo 18%. Entonces, la media sí es importante porque no representa gran cantidad este dato de la variación, ¿no? Luego tenemos las medidas de forma. Las medidas de forma, primero tenemos la simetría. Me van a determinar gráficamente cómo yo observo mis datos en la curva, ¿no? En el gráfico que siempre hemos visto de la campana de Gauss. Entonces, esto nos va a indicar cuán distribuidos están mis extremos de mis datos a lo largo de la curva. En el caso de la pregunta sobre la predominancia, muestra un sesgo negativo. Cuando muestra un sesgo negativo, entonces en este caso, las medidas de forma determinan cuál sería gráficamente, cómo estaría representado mis datos, ¿no? Si es negativo en el caso de la simetría, vendría siendo para dónde está inclinado o alargado la curva, ¿no? Entonces, si me muestra negativamente, vendría siendo para la izquierda. Si vendría siendo positivo, sería eh, más largo hacia la derecha, ¿no? En el caso de la kurtosis, me muestra que para la data cuenta con una forma platicúrtica. En el caso de la predominancia, cuando es platicúrtica es una forma aplanada de la curva, y en el caso de, como es de la pregunta número 3 sobre la asistencia, viene siendo leptocúrtica. La leptocúrtica viene siendo una curva más hacia arriba, ya no tan alargada o aplanada, sino todos los datos están centralizados aproximadamente, eh, orientados hacia arriba, ¿no? No hay tanta distribución. Entonces, en el caso del gasto, mis datos son platicúrticos, entonces la información es aplanada y es alargada. Significa que mis gastos están distribuidos, como lo hemos podido ver en la varianza o en la desviación estándar. Los datos están dispersos, ¿no? Están distribuidos a lo largo de la curva.
no están todos centralizados, sino están distribuidos. Eso es lo que me quiere decir esta medida de forma. En el caso de la medida de localización, en primer lugar tenemos el cuartil. Como sabemos, tenemos el cuartil, tenemos 4 dentro de un rango de datos, y lo podemos expresar como el 25% inferior en el caso de la pregunta número 2. El 25% inferior de las personas encuestadas considera la predominancia del COVID en Qatar 2022 en nivel 3, predominante, como máximo. Me quiere decir que el 25% de las personas considera como máximo el nivel 3 de predominancia en el caso del COVID. Y en el caso de la pregunta sobre la asistencia total, el 25% inferior, o podría decir el 25% superior, considera que la asistencia sería un total de 1 millón como mínimo, ¿no? En este caso. En el caso del gasto me dice que el 25% superior considera que gastaría 12.900 soles como máximo. El 25% de mis datos considera 12.900 como máximo, sería el gasto, ¿no? En el caso del cuartil 3 me dice que el 75%, ya ahí agarro un mayor rango de mis datos, el 75% inferior de las personas encuestadas considera la predominancia del COVID de Qatar 2022 en un nivel muy predominante, es decir, 5. Aquí ya estoy tomando el 75% de mis datos y me dice que el 75% inferior considera como máximo un nivel 5 de predominancia en el caso del COVID, ¿no? En este mundial. En el caso de la pregunta número 3, que hace referencia a la asistencia total, me dice que el 75% considera que asistirían 2 millones como máximo. Y en el caso del gasto me dice que el 75% considera como máximo, el 75% inferior considera como máximo 15.800 sería la bolsa de viaje total. Y el percentil 62, que el percentil puede ser cualquier número en realidad que yo quiera hallar, pero en este caso el percentil 62 o el 62% de las personas encuestadas considera que la predominancia, aquí ya cambia, porque he tomado un rango un poco más bajo, que es 62%. En el caso del cuartil 3, he mencionado que el 75% de las personas consideran. En el caso del percentil 62, considera que el 62% de las personas puso un nivel 4, es decir, altamente predominante, como máximo. En el caso de la pregunta número 3, el 62% superior considera que asistirían 2 millones como mínimo, ¿no? También se puede hacer al revés. Y el gasto, en el caso del percentil 62, considera que la gastaría 15.494 como máximo, ¿no? Esto es acerca de un poco la importación al software PSDP, que es básicamente un software para análisis estadístico y recopilación de información. Aquí podemos ver la codificación y la categorización de cada una de mis variables, que nominal, ordinal, continua y discreta. Entonces, aquí es un poco acerca de los pantallazos de este software, que es muy ágil para trabajar un análisis estadístico. La hipótesis que en este caso, en esta investigación, tratamos de representar es: la asistencia total al Mundial de Qatar 2022 depende del nivel de predominancia del COVID. Hemos puesto como la variable dependiente a la asistencia total y la variable independiente al nivel de predominancia, para ver si es que tiene alguna dependencia, ¿no? Si es que la asistencia total al mundial depende del nivel de predominancia. Si las personas consideran que un nivel de predominancia alto va a determinar si la asistencia va a ser menos, que quizás la predominancia es 5, entonces ya no van a ir 5 millones como antes, o 3 millones, o 2 millones como antes, sino ahora va a ser 0.5 millones, 500.000 personas como máximo asistirían, ¿no? Este fue el objeto de esta pregunta. Y el resultado de la regresión lineal en el software de análisis estadístico me muestra una correlación, una determinación, una ecuación a la cual tengo dos
dos datos que me dan, que tengo el intersecto y la pendiente, que me ayudan a formar mi ecuación. La ecuación viene siendo la que está enmarcada en rojo, que es y igual a 0.0098x más 1.3952, y redondeando es como ha salido en el gráfico que podemos ver en la pantalla. Y la interpretación de la pendiente me dice que cada vez que la predominancia del COVID aumente un punto, la cantidad de asistencia total del mundial aumentará en 0.1 millones de personas, que es 100.000 personas. O sea, aproximadamente, cada vez que yo aumente la predominancia en un punto, si cambio de 4 a 5 el nivel de predominancia, subirían aproximadamente 0.1 millones de personas en el caso de la asistencia, ¿no? Viene siendo una relación positiva, cada vez, una relación directa. Cada vez que yo aumente mi predominancia, aumentará la asistencia total, ¿no? Como los datos son recreados artificialmente, ¿no? Por eso es que quería analizar si es que dentro de mis datos mostraba eso, ¿no? En el caso de la correlación, muestra que es una correlación débil, porque es 0.01, y la determinación es 0.002, que en porcentaje sería 0.02%, o sea, es muy poca dependencia. Es decir, que la dependencia entre estas dos variables es muy baja. O sea, no podría tomarla como para analizar o dar un hecho que cada vez que yo aumente un punto en mi predominancia va a aumentar las personas. No tiene mucha relación en este caso. Esto es lo que me quiere decir. En el caso del intersecto, la interpretación que le he podido dar es que cuando la predominancia sea cero, se pronostica que la cantidad de asistencia total será de 100.000 personas o 0.1 millones, según nuestra muestra. Lo que quiere decir que yo cada vez que eh, mi dato de la predominancia yo considero que sea cero, que es muy poco probable que en mis datos se encuentre que la predominancia es cero. Entonces, pero para el ejemplo, me considera que la cantidad de asistencia sería de 100.000 personas, ¿no? La correlación entre la asistencia total del Mundial Qatar 2022 y la predominancia del COVID es positiva, es directamente proporcional y de fuerza muy baja. No podría tomar para representar estos datos para representar una afirmación, porque no tiene relación muy baja. Entonces, mi hipótesis muestra que no representa lo que yo quiero tratar de decir, ¿no? Como lo vine mostrando en la hipótesis, que la asistencia total mundial depende del nivel de predominancia. No depende del nivel de predominancia, pues tenemos una dependencia muy baja y una correlación muy débil, ¿no? En el caso de esta pregunta. Para analizar el chi cuadrado, es una tabla de doble entrada en el cual tenemos como filas el lugar ideal para realizar el mundial, que hemos puesto Brasil, Argentina, Alemania y Francia, y como columnas, como vemos aquí al lado derecho, tenemos la predominancia, ¿no? Casi nada, predominante, predominante, altamente predominante y muy predominante. Lo que podemos, la parte que he escogido para analizar es esta parte de acá, la que tiene a seis personas encuestadas que han respondido que es muy predominante la predominancia del COVID en el mundial, y que han elegido a Brasil como el lugar ideal para poder realizarlo. En este caso, 6 personas consideran que la predominancia actual del COVID es 5, muy predominante, y el lugar ideal para realizarlo hubiera sido Brasil. En este caso, estas seis personas, estas 6 respuestas, corresponden al 50% de los que eligieron a Brasil como el lugar ideal para realizar el Mundial de Fútbol. Y el 54%
representa estas 6 personas, pero representa, o bueno, el 55% consideran que la prevalencia del COVID en 5 puntos es muy predominante. Esto ya hablando de la predominancia, cuánto representa estas 6 personas de lo predominante. Representa el 54%, es ya gran porcentaje de los que han respondido que es muy predominante. Y de los que han respondido que Brasil es el lugar ideal, representa al 50%, que es también un gran porcentaje. En el caso del total, estas 6 personas representan al 20% del total de encuestados, ¿no? Luego, el valor de P, que también me muestra en este análisis estadístico de tablas cruzadas, como se dice en el software, si es que es mayor, como este caso, que es mayor a 0.05, lo cual indica que no hay relación significativa entre el país ideal para realizar el mundial y el nivel de predominancia. Si sería mayor a 0.05, en este caso es 0.419 o 419 centésimos, milésimos, vendría siendo. Lo que me indica este análisis es que no hay una relación significativa entre estas dos variables, ¿no? Como en la hipótesis, también que hemos hablado en la otra pregunta, no vienen siendo datos predominantes que llevan una relación, por así decirlo, ¿no? En el caso de estos datos. Este sería el análisis estadístico de las preguntas sobre el mundial. Muchas gracias.